Todos los manuscritos originales de los evangelios, de las cartas de Pablo, de todo el Antiguo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, no existen en original. De todas las cartas de Pablo, el primer escrito hallado es el papiro 46 y es del año 200. La gente no tiene conciencia de que todos estos textos religiosos se fueron modificando y reescribiendo hasta que hacia el año 200, 300, 400, 500 empiezan a aparecer los textos definitivos como los conocemos en la actualidad, y eso antes del Concilio de Nicea. Estos son los comentarios arbitrarios y a veces tremendamente audaces que hacen algunos de ustedes en este canal y que siempre les agradezco. Me dice Enrique Guillén que dije que no iba a hablar de fútbol, pero esto es interesante. Por lo menos no es una reflexión que yo haya visto con frecuencia. Me dice Enrique Guillén: totalmente de acuerdo con usted, Mauricio, en casi todo excepto en algo. Tantos errores arbitrales en casi todos los partidos de Argentina de este mundial. ¿Es normal? Son normales, hombre, aprende a concordancias. Los errores son normales. ¿Pero es normal? Y le digo, yo creo que sí. Yo creo que todo error arbitral es normal. Mira, yo nunca he entendido cómo se espera que un árbitro controle un partido en una cancha de 7.140 metros cuadrados con las medidas medias de la FIFA, con 22 personas corriendo, ¿vale? 20 corriendo y 2 en los arcos. Mira, esto ya era un problema cuando el fútbol tenía pocas reglas, pero se han desarrollado las reglas del fútbol precisamente conforme aumenta su importancia. Ahora es mucho más complejo. Mira, yo veo baloncesto profesional. Hay 2 y 3 árbitros. En la NBA y en la WNBA son 3 árbitros. Y hay cosas que se les pasan escandalosamente. Y la cancha tiene 420 metros cuadrados y son solo 10 personas. Cancha pequeñita, solo 10 personas, 3 pares de ojos. Y tú ves, ¿cómo no marcó? Pero yo hago esto mucho en los partidos de mi equipo, el Círculo Gijón, baloncesto. Soy socio, voy a todos los partidos y de pronto los árbitros, te dejaste esto, llévatelos que te hacen más falta a ti que a mí. Quizás el fútbol debería tener al menos 3 árbitros en la cancha. Y es mi siguiente propuesta para la FIFA. Si sobrevive la FIFA a lo que está pasando. Bueno, dice Pulso Incisivo. Se tiene alta estima, sí, la alta estima es buena. ¿Los criterios de demarcación no son algo hecho por la filosofía? ¿No hay que recurrir a la filosofía para argumentar que la evidencia científica es más adecuada para sostener un determinado punto de vista? No. ¿No hay que recurrir a la filosofía para definir a la ciencia? No. La evidencia científica se demuestra porque describe correctamente la realidad, porque funciona. Las ecuaciones de Maxwell, a las que yo acudo constantemente, porque son las que explican en 3 ecuaciones cómo funciona el electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell no necesitan un filósofo para regular el comportamiento de Internet. No necesita que un filósofo diga, ay, sí son válidas, o no. Argumento en contra de las ecuaciones de Maxwell. Funcionan, describen la realidad efectivamente y tienes Internet. Si realmente te han hecho creer que se necesita un argumento para saber que la atracción gravitacional de la Tierra es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado y que sin la filosofía esa atracción desaparece, te han engañado como a un niño. El problema de la demarcación, y esto ya parte de la respuesta que yo di, el problema de la demarcación preocupaba a los filósofos, a los científicos no. ¿Qué es la pseudociencia? Aquello que usa la forma de la ciencia, las palabras de la ciencia, hasta los aparatos y la bata blanca de la ciencia, pero que no sigue los métodos de la ciencia. Punto. Y que por lo tanto llega a sus conclusiones con métodos distintos de los métodos de la ciencia. Ya. De verdad. Pero bueno. Tarnished, 432, mira, tiene el autoestima del otro lado. Pues imagino que los científicos sin ética ni moral nos servirán de mucho. O sea, really. ¿Tú crees que la ética científica la diseñan los filósofos? ¡Juá! ¿Tú crees? Los religiosos creen que la ética y la moral vienen de Dios.
Dios te dice lo que hay que hacer, lo que es bueno y lo que es malo. Y yo digo, no, los seres humanos sabemos esencialmente qué es bueno y qué es malo, ¿no? No, no. Los filósofos nos vienen a decir qué es bueno y qué es malo. Entonces está un científico diciendo, tengo la posibilidad aquí de experimentar con niños recién nacidos. Me robo unos niños recién nacidos y los someto a unos experimentos. Les van a doler mucho, pero es por la ciencia. Necesita un filósofo que venga a decirle, oye, eso está mal. Se lo puede decir cualquiera, que no sea científico ni filósofo, que vaya pasando por la calle y le digan, no, eso está mal. La ética no la diseñan los filósofos ni la religión. Gracias. Y para terminar con el tema de estos pobre gente, se llama positivismo, por cierto. Quería yo ver una cosa antes. Permítanme un segundo. Mira, me dice él sobre la ciencia, se llama positivismo y es una obsoleta tu perspectiva y tu redacción, hijo mío. Pensar que se puede observar sin interpretar. Estás obsoleto y prometes una visión pseudocientífica de la misma ciencia. Mira, papá. Lo mismo que le dije al otro, lo dices en internet, que no existiría sin ciencia y sí existiría sin filosofía. Interprétame las ecuaciones de Maxwell. Esto fue hace 7 días, no me las ha interpretado. Mira, te voy a contar qué es el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que aparece en el siglo XIX. En el siglo XVII, la aparición de los métodos de la ciencia, de los métodos científicos, el que empezó a codificar Francis Bacon, establece una forma de abordar la realidad totalmente distinta de la filosofía, como ya estábamos hablando hace rato. Los filósofos se rehúsan. No, eso no es nuestro. Nosotros seguimos haciendo lo que digan, usando el método filosófico, o sea, la especulación, la crítica. No estoy de acuerdo con eso. La cogitación, pienso mucho, me meso las barbas, me pongo el dedo en la sien, pienso mucho, reflexiono y llego a una conclusión sin más motivos que se me ocurrió. Por ahí del siglo XIX, gente como Comte y quién más, había otros, Auguste Comte, John Stuart Mill, Henri de Saint-Simon, entre otras cosas también fundador del socialismo, dijeron, igual la estamos cagando. Igual lo de la ciencia sí valía para algo. Fíjate. Entonces, pues mira, inventamos una filosofía que diga que la ciencia sí funciona. Y se llama que el conocimiento científico se obtiene exclusivamente a través de la experiencia, la comprobación y los métodos de la ciencia. ¡Hombre, qué buena idea! Un grupo de nosotros, porque no todos, un grupo de nosotros nos adherimos a esa idea. Vamos a defender que el conocimiento científico solo se puede obtener mediante la ciencia. A lo cual otros filósofos como tú dicen, no es cierto. La filosofía nos da muchos conocimientos. No te puedo decir cuáles son, pero nos da muchos. El positivismo fue una reacción tardía de la filosofía al hecho que la ciencia lo estaba dejando fuera de la jugada. Lo que se puede, las interpretaciones no las hace la filosofía. Dime una sola obra filosófica que interprete correctamente la relatividad de Einstein. O las ecuaciones de Maxwell que tanto me gustan. De verdad se creen tanto y son tan poco como yo. Bueno, a ver, esperen, que aquí había que poner una cosa. Uy, estoy hecho un lío. Perdón. Luis Cervera me dice, un rollo totototototototote. Esperen, me estoy equivocando. Estoy en otro lado. No, sí está equivocado. Floralba Sanabria, 6968, dice, yo era creyente, pero me liberé de esas ataduras. Ser ateo es difícil, pero es razonable. Gracias a don Mauricio, puedes quitarme el don, soy Mauricio para todos, y me hablan de tú y ya. Entiendo mejor cómo hay que dejar de justificar cosas ilógicas y razonables y por las cuales han asesinado, apedreado y demás a los que no creen. Me asusta mucho la serie El cuento de la criada. A esos extremos llegaremos a manos de la gente que no quiere pensar. Mi comentario fue un me gusta que ustedes pueden ver ahí abajo con mi carita y un corazoncito.
Tengo nada más que decir. Si puedo ayudar a que la gente piense y sea más libre, a ver, ¿qué más puedo pedir en la vida? Bueno, y ahora sí. Luis Cervera 6199 me suelta este rollote. Pero bueno, reduzcámoslo a lo esencial. Dice, tanto Pablo como Jesús jamás tuvieron la idea de crear una nueva religión. Lo sabe él porque está en contacto telepático o telepatético con Jesús y con Pablo de Tarso. Existen cartas firmadas a nombre de Pablo de Tarso, escritas ya con el cristianismo encima. Miren, es un error que muchísima gente comete. La gente cree que los evangelios se escribieron entre el año 60 y 80 después de la muerte de Cristo, o después de Cristo, o de la era común. Y ahí están, ¿no? Allí se escribieron y se hizo la edición y están. Y lo que tú ves hoy es igualito a lo que se escribió en griego hace 2000 años. No. Todos los manuscritos originales de los evangelios, de las cartas de Pablo, de todo el Antiguo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, del Apocalipsis de San Juan, no existen en original. De todas las cartas de Pablo, el primer escrito hallado es el papiro 46. Es un fragmento de la carta, si mal no recuerdo, a los tesalonicenses, y es del año 200. Es decir, entonces Pablo ya estaba bastante muerto como para afirmar nada. La gente no tiene conciencia de que todos estos textos religiosos se fueron modificando y reescribiendo hasta que hacia el año 200, 300, 400, 500 empiezan a aparecer los textos definitivos como los conocemos en la actualidad, y eso antes del Concilio de Nicea. ¿Creen de veras que hay cartas escritas y firmadas por Pablo de Tarso? Estoy en un poco más de historia y un poco menos de Biblia. Y ahora nuestro premio de esta semana es para Toxic Karma, curioso nombre. Me dice, esta es una cosa que yo oigo con muchísima frecuencia. Cuando critico a alguien que gana muchísimo dinero mintiendo, engañando, sembrando el odio, me dicen, es que tú tienes envidia por su éxito. Cosa que la verdad no, o sea, envidio a quien gana su dinero honradamente, quizás me gustaría ganarlo, o envidio a quien tiene más posibilidades de viajar que yo, de ir a otros museos o no sé, pero todo depende de dónde viene. Y hace muchos años generé este lema que recupero para responderle a Toxic Karma. Perdón. No envidio la fortuna del ladrón, el orgasmo del violador, ni el poder del usurpador. Puedo envidiar muchas fortunas, muchos orgasmos y el poder, pero no los de ellos. No envidio la fortuna del ladrón, el orgasmo del violador, ni el poder del usurpador. Y no me parece que sea tan difícil, ni tan complicado, ni tan extraño, ni tan desusado. Yesamín Pacheco 3056 me dice, yo solamente tengo la duda de por qué, y esto es lo único que voy a hacer de fútbol, pero es que es importante porque dentro de 4 años esto se va a estar repitiendo. ¿Por qué los fuegos artificiales al finalizar el Mundial fueron blancos y azules? Quería pensar que por la bandera de Estados Unidos, pero ¿y el rojo? Le digo, porque viste un vídeo manipulado. El humo que salió alrededor de todo el estadio de Nueva Jersey era blanco. Y a las 3 horas alguien ya lo había manipulado con tu inteligencia artificial para que fuera azul. No, antes, sí fue a las 2 horas, ya lo habían manipulado para que fuera azul. Pero el humo que salió fue blanco y todos los vídeos originales te lo muestran blanco, así que lo viste. Pero yo estoy seguro que dentro de 4 años vamos a estar oyendo gente, claro, pero habían puesto los fuegos artificiales con los colores de Argentina. No es cierto. Me dice amablemente Mario Durán 5437, este señor dice puras burradas, nada basado en la Biblia. Estoy hablando de los santos, ¿no? La gente no sabe cuánto de su religión, no es parte de la Biblia, ni aparece ni de lejos en la Biblia.
La Biblia no menciona a ningún santo, mi querido Mario Durán. Así que deberías ir a llamar burro al Vaticano por tener santos. Alex Action MX, que este es un defensor de la filosofía, sobre mi propuesta de que enseñar en vez de filosofía, creo que de alguna manera muy profunda, esta postura se debe a un prejuicio basado en malas experiencias con la docencia. En todo caso, no veo el por qué la filosofía te pediría idolatrar a Aristóteles. Tristemente no es religión, y eso tristemente es decir, ¿te gustaría, verdad? Sí es. Le digo, mira, esto es normal. Prefieres denigrarme como si fuera yo un estúpido que confunde una mala experiencia con un profesor que aceptarme como alguien que hace una crítica medida, argumentada y racional de tu religión filosófica. Es mejor decir, nada, es un trauma infantil que tienes, porque tus mis profes de filosofía, a ver, ¿quiénes fueron? Había una a la que volvía, mi profe de lógica me gustaba mucho, pero no de la que nos dio ética, pobre, sufría muchísimo, porque yo le discutía todos los logros éticos de sus filósofos. Te estás adelantando 300 años. No, porque no me enseñas la de hoy. Me enseñaban historia de la filosofía, no enseñaban filosofía. Pero no, con mis profesores nunca tuve problema. El problema que tienen es este. Ustedes creen que piensan bien, pero se niegan a pensar sobre su propia superstición filosófica de manera crítica, racional y analítica. Sobre idolatrar a Aristóteles, sí, lo siguen idolatrando. Y problema de ustedes. ¿Me vas a decir públicamente que Aristóteles era un ignorante con ínfulas o todavía dices que es un gran pensador? Muy simple. Y dice, se nos hace tarde, pero yo sigo. Javi FCP. A propósito, Mauricio, ya que mencionaste América Latina como concepto, hace tiempo quería conocer tu opinión sobre esto por discusión propuesta por simpatizantes hispanistas de que América Latina es una denominación errónea y que debe utilizarse únicamente el término de hispanoamericana. Y digo, mira esa clásica estupidez del fanático que cree que las palabras cambian la realidad. Concretamente, para los hispanazis, es una forma de reafirmar el dominio español sobre América Latina, la regresión del imperio y la solicitud de sumisión que nos hacen como buenos imperialistas. Agrego yo aquí, por ejemplo, a otros les gusta hablar de Iberoamérica, porque entonces incluyen a Portugal. Porque si no, si dices Hispanoamérica, no solo echas a las Guayanas, no solo echas a Haití, no solo echas a Belice, sino que también expulsas a Brasil. Y te viene quedando un poco raro el continente, ¿no? Pero si dices Iberoamérica, pues ya recuperas por lo menos a Brasil, que pues es grandote. Mira, no le llames España a España, porque España es tierra de conejos y yo desde que estoy aquí no vi ni uno. Mira, es el tipo de imbécil que a mí me cambiaría el nombre porque no soy moreno ni vengo de Mauritania, y Mauricio es aquel hombre moreno que viene de Mauritania por el nombre de un supuesto centurión romano que se llamaba Mauritius de Mauritania. Y como yo no tengo el color de ese moreno, pues entonces no tengo que llamar yo así. Las palabras no significan lo que dice la etimología, sino el significado que les damos. Y cuando piensas en Latinoamérica, no piensas en el Lacio, en la Italia, ni piensas en que esto lo inventaron los franceses. Piensas en el continente, del sur del río Bravo hasta la Patagonia. Eso es lo que significa. Un hombre peligroso dice, ¿cuál es el miedo de soltar el debate? Yo hablé de que Rigoberto Hidalgo me dijo que había un evento al que me estaban invitando. Yo le pregunté para qué y le dije que iba a ser públicos los correos. Y entonces yo. Me mandaron varios, primero comentarios aquí, luego emails. No, tenía que me pagaban el viaje hasta Pachuca, Hidalgo, en México. Me pagaban los transportes y la comida. ¡Uy! Qué rico. Pero le contesto a un hombre peligroso o que se cree peligroso. Rigoberto Hidalgo nunca me pidió un debate. Yo solo le pregunté de qué iba su evento y él se escondió. Así que tu pregunta se la debes hacer a él. ¿Cuál es el miedo? Y finalmente, casi la segunda ganadora, pero entiendo por qué lo hace y no quiero burlarme demasiado, aunque creo que fue muy duro.
Sheila Terapias dice, todos los de izquierda se enroscan en el poder, quiere decir se enrocan en el poder o al poder y se convierten en dictadores. Y le digo yo, Olof Palme, Mitterrand, Willy Brandt, Mette Frederiksen, Mario Suárez, Sandro Pertini, Nelson Mandela, Clement Attlee, José Mújica, Siad Langar, Bruno Kreisky y todos los demás primeros ministros y presidentes socialdemócratas en Europa, Asia y América Latina, ¿se han convertido en dictadores? Y le pregunto, y sí fui malo, ¿tu ignorancia no duele? Yo tengo la impresión de que algo así debería doler. Pero creo que soy malvado con Sheila porque el problema es este. El problema es que han convencido a todos los latinoamericanos de que la única izquierda es la basura populista, marxista, leninista, antidemocrática de Cuba y Nicaragua y Venezuela, ¿no? Pero en fin, es una tragedia no solo para el pensamiento mundial, sino que es una tragedia para ellos y no saben cuánta, porque están atacando a la izquierda cuando en realidad solo deberían estar atacando a un sector de la izquierda. Esto es como atacar a los creyentes cristianos porque todos ellos quemaban niños, quemaban gente en la hoguera. No, la gran mayoría de los cristianos son buenas personas y no se les puede atacar a todos por las barbaridades de unos cuantos, pero a esos hay que atacarlos y no son menos cristianos porque uno señale lo brutales que fueron. Pongo por ejemplo a Marcial Maciel. ¿Okay? Las generalizaciones apresuradas en este caso se deben fundamentalmente a que las ideas de otras formas de socialismo no han podido penetrar todavía en la cabecita de la mayoría de mis queridos compatriotas de Patria Grande de América Latina.